Muy buenas tardes, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Esto es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanzar es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio. Gabriel Dávila está en los controles, Ismael se encarga de nuestros videos y el canal de YouTube. Estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumbo 98.5. También estamos en la internet, en la página www.rumba985fm.com y además de escucharnos, puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy es miércoles, estamos a 30 de junio, agradeciendo como siempre contar con el placer de su sintonía. Los saludamos a ustedes, saludamos a los compañeros. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? En la tarde de hoy miércoles. Miguel, Valentín, Bueno, Olga. muy buenas tardes, Leila. Buenas tardes a Valentín, buenas tardes a Olga y buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a partir de esta hora. Hoy tenemos el invitado desde el inicio del programa. Hoy vamos a hacer un programa diferente. No vamos a tener la parte de los comentarios iniciales, sino que vamos a tener la hora completa con el invitado y lo vamos a presentar en este momento porque ya está en la plataforma. El abogado Julio Curi, quien además es fundador del Observatorio por el Justo Proceso del cual hablaremos, entre otros temas, en el día de hoy. Lo teníamos en la plataforma ahora mismo. Creo que Julio acaba de tener algún problemita con su conexión de internet. Bueno, vamos a esperar que ingrese de nuevo a la plataforma. Voy a comunicarme con él para ver que pueda conectarse efectivamente. Bueno, Perfecto. la opinión de Julio sobre el tema sobre el que hablaremos durante todo el programa es de vital importancia porque Julio es uno de los abogados, a pesar de su edad, es uno de los abogados que tiene más práctica sobre ese tema y más conocimiento sobre el tema. Es un líder de opinión en el país, además de buen abogado, Julio. Y es un defensor realmente de lo que ustedes los abogados llaman el debido proceso, que es un fundamental para la seguridad de los ciudadanos y que no se violenten los derechos de los ciudadanos. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión de que este caso de Medusa, Coral y todo eso es una buena oportunidad para un buen estreno del defensor del pueblo. Porque con lo que se está haciendo en el Ministerio Público se están violando no solamente los derechos fundamentales de los acusados, sino también de cualquier ciudadano, porque todos corremos el mismo riesgo de atravesar por una situación tan pesarosa como la que obviamente están pasando muchos de ellos. Ya tenemos a Julio. Ahora sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Leila. Gracias por estar con nosotros ahí en cabina, Valentín, Miguel. Ahí los veo. Yo oiga que fue a llamarte, pero ya regresa porque pensamos que había tenido problemas con tu internet, pero bueno, ya parece que todo se solucionó. Doctor, Sí. ¿qué consecuencia puede tener esto en el futuro inmediato, en el corto plazo, lo que estamos presenciando en la persecución supuesta de la corrupción del gobierno anterior? Y la selectividad, porque como dijo o como ha dicho el expresidente Hipólito Mejía, no se extiende esa persecución a un gobierno anterior al de Danilo Medina. Sí. Yo creo que más temprano que tarde todo esto va a redundar en beneficio de toda la sociedad. No me refiero a la sanción ejemplarizante a la que todo el mundo siempre ha apostado con respecto a la corrupción, sino a que esta justicia mediatizada, esta persecución selectiva, tendrá que tocar a su fin, porque además, tú tienes ahí al lado a un abogado muy admirado por mí, que además tiene su expertise en materia de derecho penal. Esta propensión... Donde Julio Curi litiga, yo le cargo los bultos. O la Oye, toga. esto, Valentín. La toga también, sí. Él tiene la toga en el bulto.
Valentín, Sí, hermano. Leila y Miguel, esta propensión frenética de solicitar prisión preventiva como si se tratase de una medida punitiva y no cautelar. La urgencia, tú dices la urgencia, que el mismo día 28 solicitaron los allanamientos y ya mañana tendremos, por un asunto de tiempo constitucional, tendremos la medida de coerción privativa de libertad. Sí, no todas son privativas de libertad. En este caso, pero... Privativa de libertad porque en un sistema de derecho como el nuestro, esperar otra cosa es fantasear. No, yo estoy segura, yo estoy segura y no soy pitoniza que van a pedir 18 meses de coerción para todos los imputados. ¿Y cuánto van a aplicar? Señores, pero vamos a dejar que Julio complete su idea. Le van a dar idea. prisión preventiva. Pero bueno, sigue. Vamos Julio. a dejar que Julio complete su discurso. Sí, la idea era, Miguel, básicamente que tratándose de medidas que tienen carácter excepcional, la prisión preventiva viene siendo la más excepcional de todas porque es la que restringe de forma absoluta la libertad ambulatoria. Y los jueces que se han hermanado, tal vez fruto de la presión mediática que ejerce el Ministerio Público sobre ellos, al hacer de estos casos más bien espectáculos circenses, sino procesos ajustados al artículo 69 de la Constitución, a las garantías que establece esa norma constitucional, están desconociendo dos principios que son básicos en la imposición de toda medida de coerción, que es el de necesidad y el de proporcionalidad. Porque si cualquiera de las demás medidas puede garantizar los fines del proceso, y particularmente la comparecencia de los imputados en caso de que el acto conclusivo sea acusación contra ellos, ¿por qué empeñarse en que desde ya ellos sean enviados a recintos carcelarios a título de presos preventivos? Lo que hay que cuestionar es este afán de hacernos creer a nosotros que estas medidas de coerción constituyen sanciones a los hechos que ellos están, en los que fundamentan las solicitudes de la imposición de medidas de coerción. Y no estamos hablando de, en esta etapa, de inocencia o culpabilidad, sino de los presupuestos para determinar si ellos se sustraerían del proceso o serían un obstáculo para la integridad de la investigación. Eso es lo que digo. Fíjense cómo ellos han encaminado hasta esta etapa, en el caso específico del ex procurador, una investigación sin que haya habido trabas. Entonces, de buenas a primeras, es lo que llama la atención cuando la doctora Miriam Germán se desmarca del abuso que él fue objeto, Jean Alain Rodríguez, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cuando pretendió salir. Se le impidió en base a lo que ellos llaman alerta migratoria, que no tiene ningún sustento objetivo en el ordenamiento jurídico. Entonces ella deja entrever que quienes lo hicieron en una reunión que ellos habrían sostenido fueron otros. Y menciona entre esos otros 4 a la titular de la Dirección de Persecución y al licenciado Wilson de la Camacho. FEDCA. Sí. Ahora, entonces, ese mismo día, ya frisando a las 12 del mediodía, como decía Valentín, piden orden de allanamiento y orden de arresto. Y lo que sorprende aquí, por lo que también todos deberíamos estar verdaderamente escandalizados, es que en lugar de tomarse ella el tiempo, la jueza, de estudiar, de ponderar esa solicitud. Y de rechazar, porque esa solicitud era rechazable, abierta y constitucionalmente rechazable, porque estaba afectando garantías de derecho que ni siquiera de soslayo, de personas que ni siquiera de soslayo se mencionaban o eran fruto de los presuntos elementos probatorios embrionarios que ellos tenían a partir de las declaraciones de la presa. Entonces era rechazable. En otros tiempos yo recuerdo que el magistrado, el hoy magistrado constitucional, Alejandro Vargas, cosas como esa las rechazaba. Sí, tienes razón. Pero bueno, digo, no se tomó el tiempo para ofrecer una decisión razonada, motivada, que por lo que he visto apenas tiene un párrafo para justificar una intromisión en el domicilio de esas personas. Virtualmente Julio, es una decisión que se pliega al... Tú me dejas hacer una pregunta. Y hasta 3. Doctor, el hecho de que yo supongo, desde mi perspectiva de neófito en materia jurídica, yo presumo, porque la lógica me lo sugiere,
que el hecho de que la procuradora se haya inhibido del caso, dice que no va a intervenir en todo lo que tiene que ver con el señor Yanalay Rodríguez, no significa necesariamente que ella no sea copartícipe o corresponsable de las cosas que se hagan en la Procuraduría General de la República, porque ella sigue siendo la Procuradora General de la República, ¿no es cierto? Esa era mi pregunta, solamente que en esta vertiente, ¿tiene jurídicamente razón la procuradora para eximirse del proceso? Juntas las dos. Bueno, Valentín, tú sabes, esa decisión la tiene que tomar el Consejo Superior del Ministerio Público, porque las inhibiciones como las recusaciones tienen que tener un fundamento en uno de los causales que establece el Código Procesal Penal. No pueden ser... en este caso, yo supongo que ella invocará la existencia de cualquier otro que no la haga... Es decir, que quiebre su objetividad como Ministerio Público, porque ellos no están regidos por el principio de imparcialidad, sino de objetividad. Y perdón, yo me refería a los causales de inhibición o recusación del código. No. El 78 te dice a ti que para ella... Esos son los de los jueces. No, pero son los mismos por el 92 son los mismos, sí, para cierto, los fiscales. Ahora bien, tiene que ser sobre la base de una enemistad manifiesta o una amistad muy cercana dentro de los causales. O un parentesco dentro de las causales del 78. Sí, correcto. Ahora, hay un aspecto que tal vez Valentín lo pueda conversar mejor conmigo, con el que yo estoy en desacuerdo, y es en el de otorgar estas órdenes de allanamiento para que se practiquen en horas de la noche. Porque resulta que el Código Procesal Penal, a ver si no lo tengo conmigo aquí, establece los registros de lugares públicos o cercados, y a renglón seguido es que faculta a practicar ese tipo de allanamientos, los allanamientos en ese tipo de lugares dentro de las 6 de la mañana y 6 de la tarde, y cuando haya causa válida que se pueda justificar, entonces la orden tendría que motivarse para que se haga en horas de la noche. Mira, yo no quiero... Perdón, Miguel, inmediatamente después es entonces que se prevé el allanamiento a los recintos privados. Entonces, la pregunta que habría que responder aquí es si ese artículo, en una interpretación secuencial del Código Procesal Penal, también, aunque está antes y llamado a regir los allanamientos en lugares públicos, puede ser utilizado para autorizar allanamientos en moradas privadas. Y yo estoy en desacuerdo porque no estaríamos interpretando conforme a la Constitución esa norma, porque se tiene que interpretar en el sentido más favorable. El titular del derecho es fundamental, en este caso el de la intimidad, que serían, y el de la inviolabilidad del domicilio, que serían los que son objeto de allanamiento. Hay un principio, criterio de interpretación de las leyes que es el que se titula o llama conforme a la Constitución. Interpretación conforme a la Constitución. Y cuando uno utiliza esa norma, tú me dirás exactamente cuál es, Valentín. El 100 y tanto, ¿no? 179. 179. Estamos trayendo un artículo que está concebido para los allanamientos en otros lugares y aplicárselo entonces a estos otros. Repito, es una interpretación que no es conforme con la Constitución. Ahora, yo no quiero hacer chanza de algo tan grave y tan delicado como lo que estamos presenciando, pero la inhibición en este caso de la procuradora me recuerda a una vieja canción que dice más o menos así: yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí. Sí, pero la tónica desde el gobierno, porque el Tú Ministerio le puedes Público, dar música, dale música. El Ministerio Público es parte del gobierno y del gobierno central. Sí, claro. Lo es. Ahora bien, la tónica del gobierno es todo el mundo lavarse la mano como Poncio Pilato. Ah, no, yo no tengo que ver con eso. Empecemos. Señor presidente, no, yo no me meto con la justicia, yo no me meto con el Ministerio Público. Señor consultor jurídico, no, nosotros no tenemos que ver con justicia ni con Ministerio Público. Señora procuradora, no, yo no me meto en eso si es con Jean Alain. O sea, el asunto aquí es todo el mundo lavarse la mano. Así es, por eso dije, yo no estaba aquí, yo llegué ahora mismo. Mira, si algo pasó... Valentín, no, el Ministerio Público no es un órgano dependiente bueno, yo diría la Procuraduría General de la República, que es el órgano cabeza.
porque tanto el procurador como 7 de sus adjuntos son designados por decreto del presidente. Correcto. El Ministerio Público, dice el Tribunal Constitucional, es un órgano constitucional, sí, cierto, le llama dependiente del Poder Ejecutivo, no es un extrapoder. Es lo que estoy diciendo, que es parte del Poder Ejecutivo. Entonces, así lo ha concebido el Tribunal Constitucional. Pero así lo dice sus principios, los principios que norman la función del Ministerio Público en el artículo 170 de la Constitución de la República. El Ministerio Público está incluso como una especie de híbrido dentro del sistema judicial, que no es parte propiamente dicho del sistema judicial, aunque está dentro de la epígrafe, pero lo nombra el presidente de la República y obviamente lo manda también el presidente de la República. Y nadie, oye, que nadie se preste engaño ni venga con subterfugios y palabras bonitas. El presidente mañana decide que el Ministerio Público tiene una conformación diferente, ahí se terminó el Ministerio Público como lo conocemos hoy. Ahora, evidentemente la finalidad no es Jean Alain Rodríguez, ni los que han sido acusados alrededor de él. Evidentemente, este tiene una finalidad política que va mucho más allá. Evidentemente, por lo que hemos visto con todos estos casos designados con nombres de animales acuáticos, marinos, evidentemente tiene una finalidad política muy clara, ¿no? Muy clara, que es el expresidente Danilo Medina. ¿Y usted cree que sí? Claro, claro. Y lo extraño de todo esto es que el expresidente Medina, que tiene fama de ser un gran estratega, no se ha dado cuenta de que la finalidad es él, no otro. Sí. Eso de bautizar estos procesos con nombres de animales también, a mi modo de ver, vulnera el derecho a la dignidad humana de los imputados. Es indignante, es abusivo, es arbitrario, eso es malo, de gente mala. Pero yo creo que es parte del show mediático también, Julio. Pero porque... yo creo que con Medusa se equivocaron. Claro, ahí se porque equivocaron. no es el molusco venenoso que ellos pretenden. Es el personaje mitológico griego. Y todo el mundo sabe que si tenía Medusa capacidad para convertir en piedra a todos aquellos que lo miraban a los ojos, también finalmente fue decapitada. Sí. Por Zeus. ¿Sí? Quien era el jefe o el reino de todos los dioses y hombres del Olimpo. Así yo que quiero hacer una pregunta a Julio. Llegará el Hefesto que recibió la orden, no Perseo, llegará el Perseo que recibió la orden de decapitarla. Bueno, espero que tenga nosotros en el derecho no hablamos de Festo, sino de efecto. No, Hefesto es un personaje mitológico. Hefesto es un personaje mitológico. Que es el rey, como diría yo, el patrón de los herreros y de los artesanos griegos. Ok. En la mitología, bueno, en la mitología es otra cosa, pero los griegos lo adoran y era una figura horrible, era cojo según la mitología y según la Ilíada. Era cojo, era desaliñado, no se bañaba y nada de eso. Olía mal. Julio, ¿tú has tenido oportunidad de ver el documento que sirvió para ordenar los allanamientos? ¿Tú has tenido oportunidad de ver ese documento? Sí, solamente leí la motivación. Solamente la motivación de la jueza. Pero no leí el recuento ni la fundamentación del Ministerio Público. Entonces, pero viste entonces los medios de prueba en que se funda. No, a decir verdad, no. ¿Cuáles son? Todo lo que alcanzan a probar, lo que pretenden probar, una relación con una persona, el señor Moya, que brindó un servicio que todavía está tronco, que parece que por la pandemia no se pudo completar lo relativo a los cursos que él ofertaba en el Ministerio Público, que dicho sea de paso, no hay, o sea, sería en todo caso eso un trabajo pagado y no realizado, que yo no sabía que podía entonces ese tipo penal arrastrar la posibilidad de asociación de malhechores. Es un delito de acción privada. Es un delito de acción privada, pero lo metieron ahí. Después, el otro elemento de prueba es
un documento en el que presuntamente, y es lo único que atan al mamotreto este de solicitud de medida de coerción, por lo menos con respecto a lo que se conoce, porque obviamente ellos podrían variar en la solicitud de medida de coerción e insertar cosas. Ahí ponen como medio de prueba a una muchacha que estuvo presa durante 9 meses, que la estuvieron prácticamente en solitaria durante 9 meses, que aparte de tenerla presa 9 meses en solitaria, prácticamente en tortura psicológica, después de tenerla en esa condición, entonces ellos lograron que esa muchacha fuera omnipresente, que pudiera estar indistintamente en fechas diferentes, a pesar que tenía una función como encargada de un almacén en Santo Domingo Oeste, indistintamente ya pudo estar y ver cómo llevaban un dinero presuntamente en bultos. También pudo estar cuando se dieron los contratos de compras y contrataciones, también pudo ser parte de un equipo que seleccionaba quién iba a ganar, también pudo estar la omnipresente. No, pero además hay algo peor. Cuando compraron la computadora y le instalaron un keylogger. No, pero hay algo peor. Las funciones de ella no le permitían acceso a esas decisiones sobre las que le están haciendo figurar como testigo. Y ahí es que voy, Julio. El presidente de la República Dominicana y todos los funcionarios de este país tienen que verse en esa realidad. Estamos hablando de una funcionaria de 10ª categoría, señores, que se usa como elemento troncal probatorio para que a un ex procurador general de la República lo sometan al escarnio a que está siendo sometido el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Es decir, que ahorita sale el señor Luis Abinader del poder y a menos que se exilie si es que viene un partido político diferente a sustituirlo, que se exilie en una de esas embajadas, cualquier funcionarito, cualquiera, del que se tenga cualquier tipo de elemento probatorio para someterlo a los escarnios, al procedimiento penal, puede ser utilizado por el poder, que el poder todo lo puede, para sindicar al expresidente, entonces que sería expresidente Abinader, o cualquier otro funcionario del tren gubernamental como violador de la ley penal. Este es el precedente más funesto que yo haya podido tener ocasión de ver en la historia del derecho penal en la República Dominicana. No sé si tú lo puedes ver así. Sí, pero más todavía, yo soy de opinión. El Código Procesal Penal es una legislación general del año 2002 y la ley 1004 que instituye la Cámara de Cuentas es una ley especial del 2004. De manera que si normas de uno y otro texto coliden, en virtud del llamado principio de temporalidad, predomina la ley 1004. En virtud del principio de especialidad, también si uno y otro texto chocan, ¿no?, o tienen normas que confrontan, debe prevalecer la ley 1004. Repito, porque es especial y porque es posterior. ¿Qué resulta, Valentín? Que los penalistas a veces son un tanto horizontales y juran que todo el follaje normativo es el Código Procesal Penal. Y por eso se resisten a conjugar estos principios de temporalidad, jerarquía y especialidad. Y lo digo porque el artículo 45 de la ley 1004 establece una presunción de legalidad de todas las actuaciones de los funcionarios públicos. Una presunción simple que solo se quiebra, dice la ley 1004, con los informes finales de las auditorías o investigaciones especiales que practique la Cámara de Cuentas. Todas estas actuaciones que se ponen en cuestionamiento y se tachan ahora como de ilícitos penales, tienen una cobertura, una manta de presunción de legalidad. Y tú me dirás, bueno, pero existe en materia penal, procesal penal, el principio de libertad probatoria. Y yo te respondo, sí existe, pero ese es un principio. ¿Qué es un principio, Valentín? Es un mandato de optimización que se realiza a la medida de que el otro, de lo posible, del ordenamiento jurídico, ¿no? Así es. Ese principio de libertad probatoria tiene limitaciones o excepciones absolutas y relativas. En este caso, está afectada de una excepción o limitación relativa porque sí,
tú podrás probar que todo eso pudo haber constituido un hecho punible, penalmente punible, siempre y cuando tengas la acreditación de esa auditoría de la Cámara de Cuentas que así lo haya certificado o hecho constar que se trata de actos que constituyen indicios traen consigo indicios de responsabilidad penal. Pero lo que hemos estado viendo, y por eso digo, un juez de primera instancia que tenga también una visión así, un tanto simple, un tanto seca del ordenamiento jurídico, que es muy suelto, muy disperso, tú para poder hacer una interpretación sistemática y llegar a una conclusión razonada, tienes que manejar muchas áreas del derecho, pero sobre todo constitucional en esta materia, en materia penal, porque está por encima jerárquicamente de cualquier norma del derecho, del Código Procesal Penal o del Código Penal. Debo decir, pero, sí. Sí, pero también, para terminar, esos dos principios de hermenéuticos, de especialidad y cronología o temporalidad, tienen que jugar un papel y aunque sea puros empujones, a puro empujón, tenemos que hacer que los jueces lo entiendan. Ese principio de libertad probatoria no es absoluto y esas actuaciones de todos los funcionarios públicos, por eso es para que se retiren con tranquilidad a sus casas y, como tú sabrás, un informe final de auditoría de la Cámara de Cuentas te notifica previamente a ti los hallazgos de las auditorías preliminares para que tú tengas oportunidad de contestarlos. Y es entonces cuando, respetando ese derecho de defensa y contradictorio, ellos emiten un informe final. Pero sin informe final de auditoría o de investigación especial, tú no puedes estar atribuyéndole a estos hechos o calificándolos de ilícitos penales, como lo han estado haciendo de una forma un tanto deportiva o ligera el Ministerio Público. Bueno, Julio, y adelante, Leila. me sorprende también la selectividad en las formas en que se tratan a los imputados en los apresamientos. Por ejemplo, en estos días ocurrió la Operación 13, lo de la lotería, y cuando Que dicho sea de paso, discúlpame, Leila, no sé por qué esa operación no lo llamaran con un nombre de animal. ¿Será porque son PRMistas? ¿No le pusieron nombre de animal? ¿Por qué que esta gente son independientes? Yo no entiendo. ¿Por qué le pusieron un número y no el nombre de un animal? Pero bueno, está bien, sí, tienes razón, pero en ese caso al ex administrador de la lotería, Luis Dicen, lo llevaron al Palacio de Justicia sin chaleco, sin el sombrerito, el casco y sin esposas. Sin embargo, al ex procurador, que fue voluntariamente sin Ministerio haber Público sido invitado a la Independiente. Procuraduría ayer, lo vimos que allá le pusieron el chaleco, las esposas, el casco, muchísimos custodios alrededor también, como si fuera el Chapo Guzmán. Entonces yo no digo que el caso de Luis Dicente esté mal. Yo creo que lo que está mal es lo otro, el caso específico de Jean Alain Rodríguez. Eso me parece de todos, una porque exageración. Sí, es una exageración, porque no se trata de personas que representen ningún peligro para nadie, para llevarlos así, con esas escoltas, porque, repito, cuando un juez ve ese tipo de alaracas o de aparataje, presume que se trata de un individuo peligrosísimo para la comunidad. Y entonces empieza ya el juez ahí a ser condicionado o a quebrarse su imparcialidad e independencia porque entiende que está frente a una persona que tiene que ser privada de su libertad mediante la imposición de las medidas más gravosas, que es la prisión preventiva. No bastaría con que se le ponga como... Bueno, el propio procurador adjunto Espiñeira dijo hace poco que el valor o la inversión pública para el sostenimiento de los internos en los recintos carcelarios se ha disparado de 960 millones de pesos el año pasado a 1.460 en este año. Y habría que preguntar si se trata de internos con condenas firmes o de internos con prisión preventiva. Una pregunta, Julio. ¿Tú sabías que la cantidad de recursos que supone no sé cómo llamarle, porque no hay sustracción, no hay nada? Bueno, el acto de corrupción que se le endilga actualmente al grupo es de el tercio de lo que les regalaron a los artistas, sin consecuencia. El tercio, atención, óyeme, el tercio, la tercera parte de lo que se les regaló a los artistas
sin ningún tipo de consecuencia, es el monto. Pero tú sabes cuánto cuesta llevar a efecto 38 allanamientos simultáneos. Tú sabes el costo, el costo económico que significa 38 allanamientos simultáneos. ¿Qué le cuesta al país, al erario? ¿Qué le cuesta eso? ¿Tú sabes cuánto es? No, no sabría, no. Alrededor de 3 millones de pesos que regalaron ahí Wilson Camacho y Jenny Berenice. No, ellos debieron ponerle más, Valentín. En verdad ellos debieron ponerle más y debieron ponerle más tipos penales. Ellos debieron poner, Jean Alain Rodríguez violó el Código Penal completo, tú ves, para que el juez fuese el que discriminara esa cara, aquello que él entendía que no, Valentín, y no, se ahorrara tiempo. Los jueces de aquí no hacen eso, ellos no discriminan Valentín, no te nada. entendí. No, pero ellos se ahorraban un poquito de tiempo. El Ministerio Público le atribuye al ex procurador haber sustraído 30 y tantos millones de pesos. Ni siquiera sustraerlo, que simplemente autorizó que se pagara un cheque de 30 y pico de millones de pesos. Ese es el tipo penal prácticamente que se le endilga al ex procurador. Lo otro, las otras cosas son nada que ver, nada que ver. En el único evento procesal que él participa en persona, en el único de una serie de eventos, porque eso te iba a hablar del tipo penal en el tiempo. O sea, son hechos aislados, ningunos interconectados. O sea, lo que hace Juan y Pedro no está conectado con lo que hizo Luis y Lucas. Pero nada que ver. Hasta robo de identidad, por eso es que yo digo, a manera de chanza, pero lo digo con un trasfondo, ¿entiendes? Debieron ponerle, violó el Código Penal completo ya. Completo. Claro, pero porque pusieron, le metieron hasta robo de identidad, ¿tú entiendes? Pusieron como tipo penal el 146 de la Constitución, como tipo penal, como que conlleva una aprehensión, conlleva una sanción. Sí. Sí, bueno, actuación y el Instituto Antijuricidad. Sí, pero óyeme, Julio, para que tú entiendas. Para que haya asociación de malhechores y concurso de infracción, tienen que ser los mismos agentes. Al menos tiene que haber coincidencia entre agentes. Tiene que darse, y cuando no se da, por ejemplo, que hay infracciones cometidas presuntamente por personas en diferente tiempo, con diferente característica, con diferente tipología, que no coinciden en lo absoluto una cosa ni tienen liaison con otra, porque yo te preguntaría, ¿qué tiene que ver un cheque que tú firmas para autorizar una compra? ¿O qué tiene que ver el nombramiento o el contrato que tú firmas para que alguien dé un curso con que borraron unos asuntos en una computadora o que pusieron un código en una computadora o que accesaron a una computadora? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y esos son los tipos penales que se ponen a cargo en contra de estas personas. Ninguno tiene liazón con la otra. Incluso en el caso de Altagracia Guillén, que yo doy fe de que es una persona total y cabalmente proba correcta, una mujer seria. Dicen que Altagracia, que no tiene la más mínima necesidad de eso y que ganó un concurso para entrar al Ministerio Público, que no es que viene del CIRD, ni es canchanchana de nadie, ni entró ahí por asuntos políticos. Esa joven, esa señora, resulta que dicen ellos que tomó varilla y cemento, sí, para construir algo que ella tiene desde hace muchísimo tiempo, antes de entrar al Ministerio Público, que ella lo construyó con eso, remodeló con eso. Eso es óyeme, eso es una basura, eso es un abuso, eso no puede ser. Obviamente yo sé que tú no lo has leído, Julio, porque no te veo el nivel de indignación que acostumbras tener cuando te ves con desaguisados como este. Sí, esa es la verdad. Por eso te dije que ayer no tuve oportunidad de leerlo. Tuve una audiencia que se prolongó hasta muy tarde en la noche. Llegué a la casa y me recosté, dormí, y hoy he tenido mucho trabajo. La verdad es que no lo he podido ver. Pero él tiene una muy buena defensa técnica. Espero que, ¿verdad?, sepan discutir incluso el primer presupuesto para la imposición de una medida de coerción, que lo sabemos de memoria. Bueno, eso es lo que hay que discutir. Sí, pero hay algo, Julio. Por el principio de favorabilidad que tú hiciste alusión, por el principio de mínima intervención, que la gente debe entender que mínima intervención, señores, que cuando hay más de un ámbito de derecho
que puede aplicar a la solución jurídica del conflicto de que se trate, se aplica ese ámbito, se prefiere, prevalece, se prioriza en el que no es el derecho penal. El derecho penal es de última ratio, la última esfera en que el Estado afecta a una persona. Y por esos principios es obvio que nunca debieron ser sometidos a esta persona a la solicitud de una medida de coerción. De hecho, en la historia reciente de procedimientos con nombres de animales y aquel que tiene un número, a todas esas personas se les interrogó y se les preguntó, ¿usted ve esto? ¿Qué usted tiene que decir a esto? Pero al magistrado Jean Alain X y su grupo de personas imputadas, jamás se le preguntó, jamás se le dijo, dígame qué usted tiene que decir con respecto a esto. Y que él demostrara, dijera, no, pero eso no es ningún tipo penal. Mire aquí donde está la contabilidad, mire aquí donde está todo. Pero lo que la gente no sabe, y es el trasfondo, que ciertamente, como dijo don Miguel, es un asunto político que procura ir más allá. Este es un medio. Pero no es verdad, por si acaso ustedes no lo saben, que la procura final está en el PLD. No es verdad. La procura final de este medio está en el PRM. Porque si el que conoce el histórico en este país del Ministerio Público que actúa, sabe que siempre quiere tener a alguien agarrado por el pichirrí para mantenerse en cierto estadio de poder. Y no digo más. Así es. O sea que el compromiso es con su propia permanencia, eso es lo que tú quieres decir. Entre otras cositas. Señor Curi, buenas tardes. Hola. Quisiera hacerle una pregunta. Habla Olga Almanzar. Quisiera hacerle una pregunta, señor Curi, respecto a la naturaleza del observatorio por el debido proceso, que estuve leyendo que van a estar pues en observación, lógicamente, pero también publicando algunos estudios relacionados con el proceder de las personas que están vinculadas al sector justicia. ¿Cree usted que esto va a cumplir con algún propósito dentro de lo que es el esquema de lo que estamos viviendo en este momento? Sí, yo creo que sí, lo ha ido cumpliendo. Es hacer equilibrio, tratar de poner en evidencia los excesos, los abusos que se pueden cometer desde el órgano de persecución penal. Fíjense que en el primer informe nosotros hicimos mucho hincapié en las filtraciones que se habían venido produciendo en esa etapa preparatoria, que es secreta para terceros. Y a decir verdad, yo no sé, recientemente no lo han hecho. No lo han hecho, Julio, lo han disminuido tal vez, pero recuérdate que ayer andaba por todas las redes sociales, andaba la orden de allanamiento. Sí, pero habría que ver quién la puso circular. Habría que ver quién la puso circular. Para no atribuirle así, sin fundamento y sin prueba, la responsabilidad del Ministerio Público. Ahora, yo quiero que tú sepas que eso que tú has dicho sobre la enajenación del derecho o la privación del derecho a ejercer su defensa en esa etapa preparatoria. Y yo tengo también una buena tesis que la voy a invocar ahora precisamente con un cliente al que se le imputó de lavado de activos sin ni siquiera el Ministerio Público haberlo citado jamás para permitirle que durante esa etapa pudiese producir elementos de prueba que llevasen al Ministerio Público al convencimiento de lo contrario. Y no hay un solo autor. Mire, y si hubiese sabido que iba a tocar este tema, yo lo tengo aquí en el bulto, porque esa fue parte de la audiencia de ayer. Lo que pasa es que no tuve oportunidad de exponerla por incidentes que se presentaron. No de parte mía, pero de otros. No hay un solo autor. Desde, ustedes me puedan decir el que quieran, pensando en Hauchen, miren, todos coinciden en que esa es la etapa más importante para que un imputado pueda ejercer su derecho a la defensa y no ser sometido innecesariamente a un proceso penal. Leila, si quieres continuamos tú y yo, porque Valentín. No, perdón, perdón, ¿me decías? Perdí el hilo ya. Bueno, no, hasta Perfecto Andrés Ibáñez, que fue juez del Supremo Español, dice que en esa etapa es donde se le debe preservar con más celo el derecho de defensa al imputado, porque de ahí es que se deriva el proceso penal. Si el Ministerio Público, que tiene ese
ese monopolio de la acusación es convencido de que lo que ha llegado a creer sobre este o el otro no es correcto, entonces no presentaría como acto conclusivo la acusación. Pero si no se le permite en esa fase ejercer su derecho de defensa, entonces es obvio que la construcción de su teoría sobre el caso es parte solamente del sonido de una campana. Sí. O de haber visto un solo lado de la moneda. Y eso no es correcto, es lo que decía Valentín, que se habría producido aquí, porque a diferencia de los demás casos, todos sí tuvieron en la etapa preparatoria derecho de defensa para al menos aportar elementos probatorios que pudiesen sostener una teoría contraria a la que el Ministerio Público había manejado. ¿Y qué te despierta a ti? ¿Qué opinión te merece el hecho de la urgencia? Ya tú has dicho que la magistrada daba unas declaraciones en la mañana a través de una epístola y minutos después, de forma rauda y veloz, de forma urgente, se está solicitando los allanamientos. 38 en total, y a las 6 de la tarde ya estaban autorizados todos, en horas de la noche, sin que se diga por qué, cuál era la causal, la peligrosidad, como exige el artículo 179, para autorizar esos allanamientos de la noche. No estoy de acuerdo con que los recintos privados se puedan allanar de noche. Yo lo lamento no coincidir contigo, porque para mí el legislador, si hubiese querido que el artículo 177, ¿no? 178, que es el que establece los horarios, también aplicase para los allanamientos a los recintos privados, lo hubiese colocado después de los dos, y lo hizo antes. Entonces, por eso, cuando no hay manera de, como que la interpretación no solamente se produce cuando el texto acusa imprecisión, ambigüedad o laguna, es que también cuando son claros, y en este caso son todos claros. Ahora, lo que no hay es una secuencia que te permite llegar a una inferencia razonable. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Conforme a la Constitución. Y la Constitución señala en el artículo 74, numeral 4, que los derechos y garantías se interpretan en el sentido más favorable al titular del derecho. Entonces, ¿quién en este caso es el titular del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la intimidad? Julio, si los hechos se producen a lo interior de la Procuraduría General de la República, si los elementos entonces que sirven para conviccionar la ocurrencia del tipo penal descansan en la Procuraduría General de la República, si los elementos de prueba a ser levantados están o deben estar, están llamados a estar en la Procuraduría General de la República, ¿qué buscaban durante los allanamientos? ¿Qué se procuraba? Habría que leer la solicitud del allanamiento y también la orden. Y yo entiendo que si se trató de una ligereza de parte de la jueza y no especificó los elementos que se pretendían secuestrar en esos allanamientos y que tuviesen relación con con el hecho investigado, debería solicitarse la nulidad de la orden de allanamiento. ¿Cómo tú calificas, Julio, disculpa, perdona, ¿tú quieres terminar la idea? Sí, eso lo hicimos nosotros en el caso de la Cámara de Cuentas, porque lo que le dio la jueza María Garavito al Ministerio Público, también con una celeridad que llamó a sospecha, fue un cheque en blanco. No estableció absolutamente nada a lo que el Ministerio Público hubiese estado autorizado a secuestrar en el allanamiento, en el registro. Por eso se lo llevaron todo. Para algunas personas, este acontecimiento procesal, hasta ahora procesal, responde a una persecución política. Habidas cuenta de que se ha vendido la idea de que tenemos un Ministerio Público independiente, me gustaría saber tu apreciación con respecto a este criterio esbozado por muchas personas. ¿Tú crees que en realidad se trata de una persecución política? Cuando es selectiva, y hasta ahora hemos visto que a excepción del caso de la Operación 13, habría razones para creer que sí, porque no han puesto la vista en otras administraciones, sino únicamente en la recién pasada.
Y uno se preguntará, bueno, entonces antes no hubo corrupción, en esos otros gobiernos no predominó, no se cometieron ilícitos en contra de del erario. Esas son las preguntas que aletean, ¿entiendes? Entonces, es una situación bastante incómoda para el Ministerio Público porque hasta ahora no ha probado ser independiente, sino hostil contra la administración danilista. Sí. La corrupción parece que comenzó con los gobiernos de Danilo Medina. Parecería, Antes de eso, todo el mundo era serio, ¿verdad? Bueno, la supuesta corrupción, porque son hipótesis, ¿no? Sí, Todavía sí. no ha habido intervenido ninguna sentencia. Sí han intervenido sentencias firmes en contra de la corrupción, que incluyen hasta un mismo senador del PRM. Ha habido varias. Ahora, de gobiernos del PLD, que yo recuerde, no hay ninguna. Que yo recuerdo ahora, cada quien es libre de creer que aquí, allí, allá se han producido actos de corrupción, pero nosotros no podemos establecer fehacientemente que eso ha sido así porque eso es una verdad subjetiva y no formal o procesal, que es la que establecen los tribunales con sus sentencias. Julio. O sea, que hasta que no haya sentencia condenatoria en contra de nadie, no podemos decir que ha habido corrupción. Julio. Es un argumento, ¿no? La suficiencia probatoria de este acontecimiento, una persona señala de forma indistinta en acontecimientos diferentes, en hechos diferentes, en circunstancias diferentes, en tiempos diferentes, a personas diferentes de la ocurrencia de un tipo penal, los que lo niegan, es decir, 18, 5, 20 personas, lo que sea la cantidad, niegan la veracidad de lo dicho por una sola persona. La palabra de esa persona contra la de 18, 25, y si tú le pones a eso, de conformidad con lo que establece, por ejemplo, el criterio para el establecimiento de la pena, tú lo puedes tomar como base para el criterio para establecimiento de fidelidad de las cosas que se dicen. Si tú le aplicas a eso, ese principio inserto en el código, ¿qué pesa más? ¿Qué debería pesar más cuando esta debe ser corroborada y no se corrobora y 18 personas niegan lo dicho por una sola persona? Sí, porque ese testimonio no es suficiente, no de manera aislada o solitaria como para poder retener la responsabilidad penal de nadie. Eso lo sabes tú. Tienen que tener algún otro tipo de elemento, ya sea material o documental, que pueda también en la misma dirección comprometer la responsabilidad penal del imputado. A mí, mire, yo te prometo, Valentín, que voy a leer la solicitud de medida de coerción todavía no ha sido presentada. Yo la puedo leer, me puedo comprometer contigo a hacerlo y hacer un programa, qué sé yo, viernes. Perfecto. De hecho sí, Julio, porque yo creo que tu visión al respecto, yo espero que no sea muy tarde. Yo no creo que se vaya a conocer esa medida de forma tan acelerada, ¿verdad? No, tampoco yo. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que estén dadas las condiciones para conocerlo en la misma urgencia que tiene el Ministerio Público. Aunque no soy parte de la defensa técnica de los justiciables, pero sí tengo relaciones de amistad, todo el mundo lo sabe, con algunas de las personas que son justiciables en ese proceso. Y yo condeno el hecho, y la gente creerá que tiene que ver con las personas que están involucradas en el mismo, que están sindicadas en el mismo. No. Aquí usted tiene que hacer una abstracción de su condición de interviniente emocional de los procesos y constituirse en un abogado del debido proceso de ley. Y esto que le están haciendo a estas personas, que lo están sindicando, señores, atención, estamos hablando de una encargada de almacén, no sé, en términos de posicionamiento, de jerarquía, no sé en qué lugar, digamos, de 10ª categoría, de 8ª categoría, de 4ª categoría, una persona de 4ª categoría que sirve de base como elemento probatorio fundamental y único para la presunción de culpabilidad de personas, de 18 personas. Eso es una locura. Y eso le puede pasar a cualquiera mañana. O sea, sí, es verdad. Eso es una locura. Tienes toda la razón. Leila. Julio, entonces,
quedamos para el viernes o la semana próxima, ¿verdad? Para entrar en más detalles sobre el caso. Como dice Valentín, ellos presentarán la solicitud, me parece que mañana, jueves. Eso no se conocerá hasta la semana próxima, sí. Lo pudiésemos hacer, qué sé yo, lunes o martes. Excelente. Me parece que martes, si tú estás disponible, martes es un buen día. Está bien, perfecto. Pues gracias, Julio, por haber Siempre a compartido. ti, Leila. Obsérvate tan bonita, sí, siempre. Gracias, muchas gracias. Gracias, Julio. No me diga bonito. Gracias, Julio. Un abrazo. No me diga bonito. Gracias, Julio. Mucho cuidado. Mira, Valentín, antes de irnos, quería comentarte que mientras estuvimos aquí en el programa, se produjo la rueda de prensa respecto al tema de la tercera dosis, rueda de prensa que estábamos esperando para esta semana. Y ya se anunció finalmente el protocolo que va a seguir el gobierno y las autoridades de salud pública para la aplicación de la tercera dosis, es decir, hay una determinación, ya la decisión se mantiene de aplicar la tercera dosis en el país y se va a seguir un protocolo similar al que se siguió cuando se anunció hace unos meses el plan de vacunación. Se va a aplicar en el mismo orden en que se comenzaron a aplicar las vacunas. Se va a arrancar con personal de salud y con las personas mayores de 70 años, es decir, los primeros que se vacunaron serán los primeros en que podrán ir a aplicarse la tercera dosis. Aquellos que se vacunaron con Sinovac pueden hacerlo primero, aquellos que se vacunaron con AstraZeneca tienen que esperar un poquito más de tiempo. ¿Y las personas que están con una sola dosis aún? No, porque es una tercera dosis, Valentín. O sea, no, el que tiene una dosis tiene que ponerse la segunda. Tú hablas mucho del mezclar y combinar. ¿Cómo es que tú le dices? No, el mix and match, la tercera dosis es un mix and match, porque sí, pero, la tercera dosis es de una casa diferente. Perfecto, pero te oí decir en algún momento, y creo que a uno de los médicos invitados aquí, que la segunda dosis podría ser diferente y ya con respecto a esa persona no habría la necesidad de la tercera. Eso fue una sugerencia del doctor Héctor Balcácer. Correcto. Yo estoy de acuerdo, pero eso no fue lo que dispuso el Gabinete de Salud. El Gabinete de Salud lo que dispuso es que la que sea diferente sea la tercera. Eso fue lo que dispuso el Gabinete de Salud. O sea, que la segunda... Tú sabes que la tercera es la vencida, ¿verdad? Esperemos que lo sea. Esa es la idea. O sea, eso es lo que se busca, que la tercera sea la vencida, porque recuerden que la razón, y eso lo dijo el director de Sedimat hoy, lo reiteró por lo que he dicho la semana pasada, la razón por la que estamos procurando una tercera es principalmente por el tema de la variante Delta, porque la Sinovac es efectiva para evitar casos graves que conduzcan a la muerte en la variante normal, inicial del COVID, pero no así en la variante Delta, que es la nueva, más peligrosa y de más rápida propagación. Óyeme esto. AstraZeneca y Pfizer sí son efectivas para la variante Delta. Óyeme esto, se lo regalo al gobierno, o si quiere me pueden tender un chequecito por esto que le aporto. La tercera no es la vencida. La tercera es la de vencer al COVID. Exacto. Y música y cosas y gente feliz y otra vez sin mascarilla. ¿Qué te parece? Muy buena, muy buena. Lo importante de lo de hoy es que lo encabezó el presidente. Eso le da más peso. Lo de hoy no lo encabezó un ministro de salud, ni la visa, ni nada. Lo de hoy lo encabezó el presidente. Y se hizo acompañar de las autoridades del Colegio Médico Dominicano y de las distintas sociedades de medicina del país. O sea, eso tuvo mucho peso, ¿tú entiendes? Porque ya ahí no es lo mismo que una rueda de prensa en un pasillo con algunos funcionarios. No. El presidente de la República, acompañado del Colegio Médico y las sociedades de medicina del país, diciéndole a los ciudadanos, miren, esto es lo que tenemos, esto es lo que necesitamos para vencer el COVID, esto es lo que vamos a hacer. Ya eso tiene otro peso. ¿Y a qué hora se produjo esa reunión? Mientras estábamos hablando con Julio Curi. Pero
Eso quiere decir, Apagué la cámara un momento y era porque estaba buscando esa información. eso quiere, Mientras eso quiere conversaba con decir, Julio, ajá. yo estaba buscando esa información para poder darla aquí antes de despedir el programa. Yo estoy seguro que el presidente estaba desesperado por terminar esa actividad para irse corriendo al carro y escuchar a Rumba en la 98.5, ponerse al día. Exacto. De seguro que terminó. Ok, señores, nos vemos. Espérense que se me pasa el programa del rumbo de la tarde, antes de lo poderoso, que yo lo pongo antes de lo Su poderoso. programa favorito, ¿verdad? Su Para por lo programa. menos escuchar la despedida, para no perdérselo. Y bueno, como saben ya, como tú sabes, a partir de hoy arranca la vigencia del decreto que reitera todo lo dispuesto por el decreto anterior. Seguimos igual. No hay ningún Hasta cambio, el ningún 17 cambio, de julio. ningún cambio. Ningún cambio. Todo igual. Todo sigue exactamente igual. O sea que ya en una hora toque de queda y unas horas después, un tiempecito después, libre tránsito hasta las 9. Sí, sí, todo sigue exactamente igual hasta el 7 de julio y ayer se aprobó también los 45 días del estado de emergencia, la extensión a partir del 14 de julio, es decir, hasta el 26 de agosto y después de ahí ya veremos. Bueno, Leila, siempre es un placer hablar contigo. Llámame más frecuentemente, no seas así. Qué honor contar contigo. Hoy estuvo en mudez la señorita Olga. Estuvo muda hoy, no sé qué le pasó. Sí, Olga, no sé, Olga no estaba ¿Sabe en mí nosotros? hoy. Olga no me hizo coro hoy, Olga no nos hizo coro, no nos quiso, no nos Le dio dejé amor. le dejé el micrófono a los expertos porque, ¿cómo te digo? Un pino como yo, en una conversación así de cortes legales profundos, Olga, de ¿cuándo vamos matices a ponernos la políticos. tercera dosis, Olga? ¿Cómo fue? ¿Cuándo vamos y tú y yo a ponernos la tercera Yo dosis? te llevo, yo soy tu chofer. Pero te la vas a poner conmigo. Tengo que buscar más información al respecto, pero no niego que me la pondría. Oye, Me remito a la quinta enmienda. Me remito a la quinta enmienda. Nos llevamos a Gabriela, a Ismael, nos llevamos a la doña que acaba de entrar a cabina, vamos en loca caravana, todito. Así, no, pero yo lo llevo a todo, yo me ofrezco como chofer. y recuerden, la tercera no es la vencida. La tercera es la de vencer el COVID. Así mismo es. Nos vemos mañana, nos escuchamos, compartiremos aquí mañana otro programa de Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín a las 4 de la tarde. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumbo. Hasta mañana.